¿Qué tal, estudiantes y padres de familia del tercer grado de primaria? Reciban pues el cordial saludo de la institución Colegio Vasily Sujolivsky y también de mi persona, ¿no? Esperando pues que todavía conservemos la calma, nos encontremos bien de salud, ¿no? Nosotros, nuestra familia, es el propósito de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero para eso obviamente que debemos de actuar de manera responsable. Bien, y también ahí los niños, una vez más, recordarles que la paciencia, que todo esto tendrá su final, pero que aún todavía no ha llegado, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a retomar y continuar con nuestras clases de química, ¿ya? Nuestras clases de química que la semana pasada ya habíamos iniciado este tercer bimestre, ¿sí? Y habíamos iniciado con un tema bastante interesante acerca ya del átomo, ¿no? De la química, el átomo, cómo estaba representado finalmente. Bien, el día de hoy, mira, vamos a seguir ampliando este tema de química. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los símbolos químicos, ¿no? Primera parte. Vamos a hablar básicamente de la historia, cómo es que finalmente se llegó a todo esto. Pero, a ver, para hablar obviamente que de la historia, tenemos que hablar sinceramente acerca de la historia de la química. Y es que la química como ciencia, ¿ya? La química como ciencia no surgió de la noche a la mañana, evidentemente. Ha sido todo un proceso, ¿no? Y en ese proceso justamente su inicio es parte pues desde el hombre primitivo. ¿Por qué me dirás tú, profesor, el hombre primitivo que ya sabía química? Bueno, directamente no, pero por sus acciones, por sus prácticas, ya finalmente interactuaba con la química. Por ejemplo, el que haya fabricado herramientas utilizando algunos metales que ya existían en ese entonces, obviamente que ya estaba haciendo química. La creación de fuego en su determinado momento, de igual manera. Y el tratarse de explicar algunos fenómenos que ocurrían en ese entonces y que obviamente desconocía, pues muchos de ellos tienen que ver con la química, ¿correcto? Y así fue avanzando en el proceso, el hombre iba evolucionando y la química también estaba ahí presente. Hasta que en cierta parte de nuestra historia existe un grupo a los cuales se le llama alquimistas. Y estos señores este grupo tenía un objetivo, que por ejemplo, metal que se iba descubriendo lo querían convertir en oro, ¿no? Ellos buscaban de repente una sustancia que a un metal se encontrase y lo tenían que convertir en oro, ¿cierto? O un metal o una sustancia o algo en particular. A eso se le llamaba, ellos lo llamaban la piedra filosofal, convertir todo en oro. Y el otro propósito que tenían pues era el de crear una sustancia así ahora, un brebaje que permita que la persona se extienda en su permanencia, en su existencia, ¿no? El elixir de la vida, le decía. Entonces tenían esos dos propósitos estos dos señores, los alquimistas, ¿ya? Y justo un poquito antes de que ya la química sea tomada como ciencia. Antes de eso existían estos señores, los alquimistas. Pero obviamente que fue todo un fracaso, porque ninguna de las dos cosas se llegaron a determinar, a encontrar, porque era algo imposible. Bueno, ahora lo decimos, ¿no? Pero en ese entonces tenían pues ese afán, esas ganas de poder descubrir eso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, así fue. Y ya como en ese entonces estos alquimistas ya habían conocido algunos metales,
y finalmente ya los iban representando, ¿no? Entonces, tal metal, allá con una figurita, va a ser así, esa es su simbología, digámoslo así. O sea, los alquimistas ya comenzaban con esto de la simbología, de que los elementos químicos le vamos a poner pues un símbolo para representarlo, ¿correcto? De igual manera, años más adelante, John Dalton comienza con todo esto. También, obviamente que para esa fecha ya se han descubierto más elementos químicos, metales o no, y también les daba su representación, su simbología, ¿no? A su criterio en todo caso, todavía no era algo general, ¿no? Porque en su determinado momento también los alquimistas le habían dado una representación, una simbología a dichos elementos químicos. Incluso los alquimistas, también, antes de que se me vaya esta idea, iban relacionando a estos elementos ya descubiertos, básicamente metales, con los planetas, ¿no? Por ejemplo, ya se tenía el oro, la plata, el estaño, cobre, y los iban relacionando pues con el sol o con la luna. Bueno, la luna no es un planeta, es un satélite, pero por ahí está, ¿no? Saturno, Júpiter y así. Los iban relacionando, pero también los iban representando, ¿no? Entonces, en este proceso de la química, ¿ya? Que se va formando como ciencia, fueron los alquimistas y John Dalton quienes finalmente le van dando esa simbología a los elementos químicos para poder pues ya determinarlos, ¿sí? Bueno, y se sigue, y obviamente eso de la cantidad de elementos químicos, que en la actualidad son algo de 110, y que en esa tabla periódica que de repente tú has visto, ¿no? De tu hermano mayor, de tu tío, o de repente hasta de tu papá, hay espacio en la tabla periódica para que se pueda ir completando con elementos químicos que se van descubriendo aún, ¿correcto? Bien, así estamos entonces. Eh, ahora, algunos elementos químicos provienen de palabras griegas, de palabras en latín, ¿no? El latín es la lengua, pues, la lengua madre de todas las que existen en el mundo, ya es muy antigua. Entonces, bajo ese criterio, no sé, y finalmente se representa. Porque mira, tengan presente ustedes estudiantes que un elemento químico está representado por una letra, o en este caso por dos, hasta hay por tres letras, ¿correcto? Un elemento químico. Si es una letra, es la única y va a ser con mayúscula. Si son dos letras, ¿no? Los símbolos de un elemento químico, la primera será mayúscula, la segunda minúscula. Profe, y si son tres letras, de igual manera, la primera mayúscula y las dos siguientes minúscula, ¿correcto? Mayúscula y las dos minúsculas. Tres. Bien, acá por ejemplo nos indican de algunos elementos químicos que su palabra de origen o su nombre de origen proviene del vocablo en latín, el hierro, ¿no? Metal más conocido, más popular, hierro. Viene de la palabra en latín, perdón, ferrum. Por eso es que su símbolo es Fe, ¿no? Profe, hierro, Fe. Y tú ya de repente has conocido, has escuchado de la palabra que está de moda en estos tiempos, ¿no? Oxígeno, balón de oxígeno. El oxígeno obviamente es el balón que necesitan para las personas que están con este malestar del COVID-19. Ese oxígeno es un gas. Necesitan el oxígeno en estado gaseoso, ¿correcto? Y ese oxígeno, elemento químico, simplemente está representado por la letra O. Como te dije, algunas, una sola letra, y esas tienen que ser en mayúscula. Aquí el hierro, mira, oxígeno O. El hierro, me dirías, profe, el hierro sería H. HI. No, como viene de la palabra ferrum en latín, Fe. Lo mismo pasa con el oro. Ah, profe, oro debe ser O también. No, pues si hay oxígeno O, el oro no puede ser O. Ah, entonces OR tampoco. Va a ser su símbolo AU. Se dice cuando son dos o tres, se dice letra por letra, ¿ya?
A, U. En este caso son dos vocales. A, U. No se dice AU. Se dice A, U. ¿Por qué? Porque proviene de la palabra aurum. Ya, aurum en latín es oro. Lo mismo que plata. Plata, argentum. Por eso su símbolo es AG. Ya, es AG, no es AG. No. Plomo. Plumbum. Plumbum en latín. Por eso que su símbolo es PB. No, cualquiera pensaría plomo, profe, PL. No. Cobre, cuprum. Por eso que su símbolo es CU. Pero profe, ahí más o menos, ¿no? Hubiese sido bonito si hubiese sido cobre, CO. Hay otro elemento que su símbolo es CO, el cobalto. Pero en cobre, Cu. Y finalmente el azufre, sulfurum, letra S nada más. Como te dije, hay algunos elementos cuyo símbolo es una sola letra y tiene que estar en mayúscula. ¿Correcto, estudiante? Mira, te estoy indicando de dónde provienen algunos elementos químicos, de sus palabras pues en antiguo latín. Nombres de científicos, también, ¿no? Si estos científicos han estado ahí de manera constante aportando o averiguando, investigando o hicieron algo, entonces es reconocido su nombre. Por ejemplo, el Mendelevio es un elemento químico. Su símbolo es Md. Profe, ¿y eso de qué nombre proviene? De Mendeleev. Mendeleev es un químico que justamente organizó los elementos químicos, ¿no? La tabla periódica que tú observas de tu hermano en una lámina, eso prácticamente un 80% o 85% es gracias al aporte de Mendeleev. Einsteinio dice, Einsteinio, tú sabes de quién viene, ¿no? Del gran Einstein, uno de los que finalmente hizo que existiese lo que es la bomba de hidrógeno o bomba atómica. Oye, profe, en estos días yo he escuchado acerca de la bomba atómica, ¿no? Se ha conmemorado 75 años más o menos de la caída de esta bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que se destruyó dos ciudades. La palabra es destruyó. El momento que dejó caer. ¿Quién dejó caer esto? El gobierno estadounidense. Y con esto culminaba pues la Segunda Guerra Mundial en 1945. Muy bien. Entonces son, sí, 75 años. Pero profe, entonces Einstein es malo. No es malo. Einstein creó la bomba de hidrógeno, ¿por qué? Porque era energía nuclear, que finalmente iba a reemplazar la energía a todos los tipos de energía que existen. El gobierno estadounidense, como le financió el dinero, cogió el invento y lo utilizó en fin pues de desaparecer prácticamente esta ciudad y culminar con la Segunda Guerra Mundial. Rutherford, un químico también, aporte en el átomo, y Fermio, de Fermi, un químico también, FM. Y estudiante, muy bien, vamos yendo de a pocos, no te preocupes, no te asustes con algunos nombres que vas conociendo. Estos, por ejemplo, no son usuales. Esto de acá, estos elementos químicos, todavía. Hay otros más conocidos y en las clases siguientes lo vamos a ir tratando, hablando, ¿cierto? Aquí tu tareita, como siempre tú lo sabes, páginas 68 y 69 de tu libro. En tu libro lo haces. Copiar todo esto en tu cuaderno, lo sabes muy bien tú. Al último tu nombre, tu apellido y tu margen de color rojo. ¿Ya? Página 68 y 69, chicos, en el libro. La tarea, no, perdón, la clase copiada en el cuaderno y su margen de color rojo. Hasta ahí sería, nos vemos en la asesoría, cualquier pregunta, ahí estamos, ¿correcto? Cuídense mucho.